Una niña de 11 años se esconde detrás del carrito de limpieza de su madre, mientras un director ejecutivo multimillonario azota un documento en alemán sobre la mesa. Traduce esto y te ganarás mi sueldo de un día. $32,500, se burló. La sala estalla en carcajadas. Para esos hombres es un chiste. Amelia Vance, la mucama, permaneció en silencio, aferrada al asa del carrito hasta que los nudillos se le pusieron blancos. El pulso le retumbaba en los oídos. Ese dinero era más que el salario de un año de su madre, más que suficiente para borrar el aviso de desalojo que gritaba desde su refrigerador. Nadie sabe que la niña puede leer cada palabra. Nadie ve a la genio que lleva en la mochila la pluma estilográfica de su abuelo. Pero esta niña está a punto de burlar a un imperio, desenmascarar un fraude y cambiar para siempre el futuro de su familia. Antes de empezar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Nos encanta saber hasta dónde llegan estas historias, y asegúrate de suscribirte para no perderte el video especial de mañana. Ahora sí, volvamos a la historia. Disfrútala. La promesa de una fortuna flotaba en una sala donde ella estaba destinada a ser invisible. Una niña de 11 años vio un camino para salvar a su madre. Pero para recorrerlo, tendría que revelar un legado secreto que nadie creería que llevaba dentro. El silencio en la sala de juntas era denso. Se sentía como el aire pulido y cargado antes de una tormenta. Vance, de 11 años, se acurrucó detrás del carrito de limpieza de su madre. El carrito era su isla de metal en un vasto océano de caoba y vidrio. Los hombres de la sala eran tiburones que circundaban la mesa enorme con sus trajes oscuros y caros. Olían a cuero y a un café amargo y punzante que ella sabía que costaba más que el desayuno de su madre. Su madre, Amelia, se movía con una gracia silenciosa que la volvía casi invisible. Ese era su trabajo. Borraba manchas y huellas dactilares. Vaciaba papeleras llenas de papeles arrugados que contenían ideas de millones de dólares. Era un fantasma en la maquinaria del poder corporativo. Hoy su pequeña sombra la acompañaba. No había escuela y no había dinero para una niñera, así que la niña fue con la promesa de ser silenciosa como un ratón. El hombre en la cabecera de la mesa era Caspian Thorne. No era el más grande de la sala, pero su presencia llenaba cada rincón. Su voz sonaba como piedras triturándose, baja y poderosa. Alzó un documento grueso, con páginas repletas de texto denso y cuadriculado. «Esto es de Eretor Precision», anunció Thorne. Sus ojos barrieron a su equipo de ejecutivos. «El acuerdo de una vida. Quieren asociarse con nosotros en el nuevo motor Hydrocell». Una energía nerviosa llenó la sala. Los ejecutivos se inclinaron hacia adelante. «¿El problema?», continuó Thorne, arrojando el documento sobre la mesa con un golpe sordo. «Es que está en alemán. Alemán antiguo, alemán técnico. Y quieren respuesta para el viernes». Hizo una pausa, dejando que el peso del plazo cayera sobre todos. «Nuestro departamento de traducción está atascado. El software no sirve». Lo lee como un sinsentido. Escaneó los rostros de sus hombres de confianza, cada uno un retrato de educación costosa y ambición. Entonces, una sonrisa cruel asomó en los labios de Caspian Thorne. «Hagámoslo interesante». Miró alrededor. Su mirada pesaba. «Quien en esta compañía pueda traducir con precisión esta propuesta, se lleva mi salario de un día». Dejó la oferta suspendida en el aire. Ella asomó la cabeza desde el carrito. Los hombres se miraron, confundidos. Fletcher Vance, vicepresidente de operaciones, rió nervioso. «¿Y cuál es tu salario diario, Caspian?» La sonrisa de Thorne se ensanchó. $32,500. La cifra resonó en la sala inmensa. Un jadeo colectivo fue seguido por una ola de risas. Era un juego, el juego de un rico. La cantidad era absurda, de fantasía. Para esos hombres, era el sueldo de un día. Para Amelia y su hija, era un salvavidas imposible de imaginar.
Era más de lo que Amelia ganaba en un año de trabajo extenuante. Quizá deberíamos llamar a una universidad, sugirió alguien. No hay tiempo, cortó Thorne, y esto es confidencial. No sale de esta sala. Sus ojos afilados recorrieron el espacio y se posaron, con un desprecio fugaz, en el carrito de limpieza. Le dio un golpecito con la punta de su reluciente zapato italiano. Quizá la mucama pueda intentarlo. Seguro que en la escuela de housekeeping enseñan dialectos arcaicos de ingeniería alemana. La risa fue más fuerte esta vez, aguda y despectiva. Golpeó a Ara y a su madre como una ola. El rostro de Amelia permaneció inmóvil, una máscara de vacío profesional. Pero la niña vio cómo los nudillos de su madre se ponían blancos al aferrarse al asa del carrito y sintió subir por su cuello un calor de vergüenza y rabia. Se encogió aún más detrás del carrito, deseando desaparecer por completo. Sus ojos cayeron sobre su pequeña mochila gastada, en la base del carrito. Dentro estaba su posesión más preciada, una pesada pluma estilográfica de plumín plateado, acurrucada junto a un cuaderno de cuero desgastado. Eran de su abuelo. $32,500. La cifra no dejaba de repetirse en su cabeza. No era solo dinero, era un milagro. Era exactamente lo que necesitaban para detener el desalojo. Era el depósito de seguridad de un apartamento nuevo y limpio, sin el moho negro que hacía toser a su madre por las noches. Era el costo de la dignidad. La mano de la niña se cerró en un puño. La risa de los hombres poderosos se desvaneció en sus oídos hasta volverse un bramido sordo. No era solo un ratón escondido detrás de un carrito de limpieza. Era la nieta del sargento Elias Vance, y entendía cada palabra de ese documento. El pequeño apartamento se sentía aún más estrecho esa noche. La única ventana daba a una pared de ladrillo. El aire estaba cargado con olor a col hervida y preocupación. El aviso de desalojo estaba pegado al refrigerador con un imán débil. Las letras rojas parecían gritarles: «Aviso final. Desalojo en 72 horas». Amelia estaba sentada en la diminuta mesa de la cocina, los hombros caídos, clasificando un pequeño montón de facturas. Su rostro estaba marcado por un cansancio demasiado familiar. Ara la observaba desde la puerta de su habitación. Su madre se veía tan cansada, tan frágil. Trabajaba de amanecer a anochecer limpiando la suciedad de hombres que se reían de ella para ganarse la vida. Y, sin embargo, nunca se quejaba. Siempre tenía una sonrisa suave y una mano tierna para apartar el cabello de la frente de su hija. «Mamá», dijo Ara en voz baja. Amelia levantó la mirada, forzando una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «Hola, mi dulce. Deberías estar durmiendo». «No tengo sueño». Ara caminó hasta quedar al lado de su madre. Miró la pila de cuentas. «¿Es grave?» Amelia suspiró. Sus hombros se hundieron aún más. «Estaremos bien, cariño». «Siempre lo estamos». Pero su voz era fina, como un hilo demasiado tenso. Ara sabía la verdad. Había escuchado a su madre suplicar por teléfono al casero. Había visto cómo, a veces, Amelia se saltaba la cena diciendo que no tenía hambre para que quedara suficiente comida para el almuerzo. El peso de su mundo descansaba por completo sobre los hombros cansados de su madre. Ara volvió a su cuarto. No era más que un armario con una cama pequeña. En la mesita de noche descansaban el cuaderno de cuero y la pluma plateada. Los tomó en sus manos. El cuero estaba suave, gastado por décadas de uso. La pluma se sentía fría y sólida. Era una Lamy 2000, un clásico del diseño alemán. Su abuelo le había dicho que era la única pluma que había usado. Elias Vance había sido un codebreaker para el ejército estadounidense durante la Guerra Fría. Estuvo destinado en Berlín durante 15 años. Hablaba alemán tan perfectamente que muchos lo confundían con un nativo. No solo hablaba la lengua, entendía su alma, su precisión, su poesía. Era una leyenda en ciertos círculos discretos de inteligencia, un hombre capaz de ver patrones donde otros solo veían caos. Había muerto 2 años atrás,
pero dejó su legado desde que ella supo hablar. Le había hablado en alemán. No le enseñó con tarjetas o manuales de gramática. Le enseñó con cuentos, con viejas leyendas alemanas, con poesía de Rilke. Le enseñó la lógica del idioma, la forma en que las palabras estaban construidas como máquinas intrincadas. El lenguaje es el código supremo, Ara, solía decir con su voz grave y amable. Cada palabra tiene una historia. Cada frase tiene una estructura. Si puedes entender el código, puedes entender el mundo. Había llenado el cuaderno con sus pensamientos, sus traducciones de manuales técnicos complejos y su elegante caligrafía en inglés y alemán. Durante los últimos 2 años, Ara había pasado horas con ese cuaderno. Era su conexión con él. Era su mundo secreto. Podía leer sus complejas notas sobre radioingeniería y criptografía. Entendía los esquemas técnicos que había dibujado. Era un lenguaje que compartían, un código secreto entre un viejo soldado brillante y su nieta silenciosa. Ahora abrió el cuaderno. El leve olor polvoriento del papel y la tinta llenó la pequeña habitación. Pasó los dedos sobre la escritura de su abuelo. Él le había enseñado que el conocimiento no era un arma sino un puente. Las palabras construyen puentes entre mundos, solía decir, repitiendo una frase que su propio padre le había enseñado. Las palabras de los hombres en la sala de juntas resonaban en su mente. Sus carcajadas, su desprecio hacia su madre. Ellos veían a una sirvienta. Veían a una niña pobre e incómoda. No veían la fuerza de Amelia. No veían el legado que corría por sus venas. Una determinación silenciosa se endureció en su pecho. Era aterrador. Solo pensar en hablar en esa sala llena de gigantes hacía que su estómago se anudara. Se reirían de ella. Se enojarían. Su madre podía perder el trabajo. El único sostén que las mantenía fuera de la calle. Pero la imagen del rostro cansado de su madre, las letras rojas del aviso de desalojo, el recuerdo de la sonrisa orgullosa de su abuelo, eran más fuertes que el miedo. Él le había enseñado a ser valiente. Le había enseñado que la verdadera fuerza era silenciosa, no ruidosa. No permitiría que siguieran siendo invisibles. No permitiría que fueran víctimas de la cruel broma de un rico. Su abuelo le había dejado un regalo. Era una llave, la herramienta de un descifrador de códigos. Y por primera vez en su vida, supo que tenía que usarla. No solo por el dinero, sino por su madre, por el honor del nombre de su abuelo. Construiría un puente, o incendiaría su mundo intentándolo. Al día siguiente, su corazón latía a un ritmo frenético contra sus costillas. Se sentía como un pájaro atrapado. Acompañó a su madre a la torre de Thorne Enterprises, con la mochila más pesada que nunca. Su plan era simple, y precisamente eso lo hacía tan aterrador. Era una sola piedra pequeña lanzada contra un gigante. Su madre hacía su turno habitual por la tarde limpiando la suite ejecutiva. Las oficinas estaban casi vacías. Los ejecutivos seguían en reuniones tardías. Ara se portaba bien, fingiendo leer un libro en una pequeña sala de descanso, pero no leía, escuchaba, esperaba. Finalmente, cerca del final del turno, Amelia tuvo que limpiar la sala principal de juntas. Estaba vacía. Las luces estaban atenuadas, proyectando largas sombras por la habitación. La propuesta en alemán seguía sobre la mesa, un objeto de frustración y de enorme valor. Algunas páginas estaban esparcidas, cubiertas de notas manuscritas y garabatos irritados. «Seré rápida, mi dulce», susurró Amelia, empezando a recoger la basura. «Mamá, ¿puedo mirar un momento por las ventanas grandes?», preguntó ella con voz pequeña. Amelia vaciló, luego asintió. «Está bien, pero no toques nada de la mesa, es muy importante». «No lo haré», prometió. Mientras su madre se movía al otro extremo de la sala, la niña se acercó a la gran mesa de caoba. Las piernas le temblaban. El documento estaba ahí mismo. Podía ver la página del título. Reconoció la tipografía, Fracture, un estilo antiguo que su abuelo le había enseñado a leer. Las notas de los ejecutivos eran un desastre.
Habían usado un traductor en línea y los resultados eran cómicos. Habían traducido High Precision Tolerance como alta alabanza de tolerancia. Habían confundido Dynamic Fluid Cooling con cortesía líquida energética. Estaban completamente perdidos. Las manos le temblaban al sacar de su mochila un pequeño bloc de notas y un simple lápiz. No podía usar la pluma de su abuelo. Era demasiado valiosa. Demasiado identificable. Encontró una sección crítica en la tercera página. Describía la aleación patentada usada en el núcleo del motor. El software de traducción la había convertido en un revoltijo de palabras sin sentido. Ella sabía exactamente lo que significaba. Su abuelo había trabajado con patentes metalúrgicas similares. Rápidamente, en su blog, escribió una traducción clara y concisa del párrafo más crítico. No solo tradujo las palabras, tradujo la intención, el contexto de ingeniería. El párrafo 3. TU se refiere a un compuesto de carburo de tungsteno y cobalto endurecido mediante temple criogénico. La frase clave no significa estructura de valla inmutable. Se refiere a una red molecular estable que previene microfracturas bajo estrés térmico elevado. Arrancó la pequeña hoja del cuaderno. El corazón le golpeaba con fuerza. Miró hacia su madre, que aún estaba de espaldas. Con la mano temblorosa, deslizó el papel bajo la portada del documento principal. Era un mensaje en una botella lanzado a un océano de ignorancia. No lo firmó. No dejó rastro. Era un susurro anónimo de verdad en una sala llena de errores ruidosos y seguros de sí mismos. Corrió de vuelta hacia la ventana justo cuando su madre terminaba. ¿Lista para irnos?, preguntó Amelia con voz suave. Ara asintió, incapaz de hablar. Sentía una extraña mezcla de terror y euforia. La piedra había sido lanzada. Ahora solo podía esperar a ver si el gigante se daría cuenta. A la mañana siguiente, un nudo de ansiedad le apretaba tanto el estómago que apenas pudo comer su tostada. Imaginaba docenas de escenarios terribles. Un guardia de seguridad encontrando su nota y tirándola a la basura. Un Caspian Thorne furioso al descubrir que alguien había tocado su preciado documento y despidiendo a su madre de inmediato. Pero lo que sucedió no era nada de lo que había anticipado. Desde su puesto de escucha en la sala de descanso, oyó voces elevadas en el pasillo. Era el inconfundible barítono de Caspian Thorne. Pero no sonaba enfadado. Sonaba intrigado. ¿Quién escribió esto?, le oyó exigir. La sangre se le heló. Se arrastró hasta la puerta y se asomó por la pequeña ventana. El equipo ejecutivo estaba reunido en el pasillo frente a la sala de juntas. Thorne sostenía su pequeño papel. Fletcher Vance, el vicepresidente, se veía pálido. No tengo idea, estaba ahí esta mañana. Red molecular estable. Leyó Thorne de la nota, con una expresión de comprensión repentina en su rostro. Eso tiene sentido. Por eso las especificaciones de rendimiento son tan altas. Miró a su equipo, los ojos ardiendo con un nuevo fuego. Esto no es solo una traducción. Es alguien que entiende la ingeniería. ¿Quién fue? ¿Quién en nuestro equipo tiene este tipo de alemán técnico? Los ejecutivos se miraron entre sí, desconcertados. Nadie habló. Entonces Fletcher Vance hizo algo que le cortó la respiración a la niña. Carraspeó y dio un paso al frente, con una mirada calculadora en sus ojos. En realidad, Caspian, dijo con voz tan suave como el aceite. Había olvidado mencionarlo. Hice un semestre en Múnich durante la universidad. Me enfoqué en ciencias técnicas. Thorne lo miró fijamente. ¿De veras? Sí, mintió Fletcher, ganando confianza con cada palabra. Vi el desastre que el equipo estaba haciendo con la traducción anoche y me quedé hasta tarde. Trabajé en esa sección yo mismo. Debí haber dejado mis notas ahí por error. La mandíbula de Ara se abrió. Estaba tomando el crédito. Estaba robando sus palabras. Thorne le dio una palmada en el hombro, esbozando una rara sonrisa. Vance,
No tenía idea. Has estado escondiendo tu luz bajo un celemín. Y agitó en el aire la nota de Ara. Este es el avance que necesitábamos. Toma la iniciativa en esto. Quiero que lideres el esfuerzo de traducción. Olvida al comité. Este es tu proyecto ahora. Por supuesto, Caspian, respondió Fletcher, inflando el pecho. No te fallaré. Cuando el grupo se dispersó, el ánimo se elevó. Ara se apartó de la puerta. Un frío y amargo enojo reemplazó su miedo. No era justo. Ese hombre, con su traje caro y su sonrisa engreída, acababa de robarle. Había tomado el conocimiento de su abuelo y lo había presentado como propio. La pequeña victoria que había sentido se desvaneció, reemplazada por una punzante injusticia. Pero debajo de la rabia, una nueva sensación empezó a hervir. Determinación. Fletcher Vance pensaba que había ganado. Creía que podía sostenerse con un solo párrafo suyo. Pero el documento tenía más de 50 páginas. No tenía idea de lo que contenía el resto. Había robado una llave, pero ella tenía todo el llavero. Esa noche, Ara trazó el plan para su segundo movimiento. Esta vez no sería un susurro, sería un rugido. Durante 2 días, una calma extraña se instaló en Thorn Enterprises. Una calma falsa, desde sus discretos puestos de observación. Ara vigilaba a Fletcher Vance. Él se había encerrado en una pequeña oficina de vidrio. Los documentos en alemán estaban esparcidos ante él, como un mapa de una tierra que nunca había visitado. Parecía importante. Exudaba un aire de autoridad estresada, atendiendo llamadas, señalando gráficos y escribiendo notas con una energía frenética. Pero Ara veía la verdad. Era un hombre que se ahogaba en silencio. Lo veía teclear frases en traductores en línea, frunciendo el ceño ante los resultados distorsionados. Lo veía hojeando un diccionario alemán-inglés tan viejo que su lomo crujió al abrirlo. Era un fraude, actuando un papel, y el telón estaba a punto de levantarse. Caspian Thorn no era un hombre paciente. La fecha límite de RTOR, precisión, era el viernes. Ahora era miércoles. La presión aumentaba. Se percibía en los pasos apresurados de los ejecutivos, en las conversaciones tensas y susurradas que Ara escuchaba mientras vaciaba papeleras. Los 32. $500 parecían más lejanos que nunca. El aviso de desalojo en su refrigerador se sentía más cercano. Les quedaban menos de 24 horas. Su madre había empezado a empacar algunas cajas, una silenciosa y desgarradora admisión de derrota. Guardó fotos, una taza astillada que había pertenecido a su abuela y libros favoritos. Cada objeto puesto en la caja era como una palada de tierra sobre una tumba. Ara sabía que no podía dejar otra nota anónima. Fletcher Vance simplemente la robaría otra vez. Necesitaba una forma de exponerlo, de mostrarle a Thorn quién era la verdadera traductora sin pronunciar jamás su nombre. El plan que se formó en su mente era más audaz que el primero. Era una trampa cebada con la única cosa que Fletcher Vance no podía resistir: la apariencia de una solución fácil. Su abuelo le había enseñado más que un idioma. Le había enseñado sobre sistemas. Cada máquina, cada código, cada corporación tiene un punto débil. Decía, es un único punto de falla. Solo tienes que encontrar la palanca adecuada. La debilidad de Fletcher Vance era su arrogancia. La palanca de Ara sería su conocimiento. El miércoles por la tarde, a su madre la asignaron a limpiar los baños ejecutivos, una tarea que la alejaba de la planta de oficinas durante unos preciosos 15 minutos. Era todo el tiempo que necesitaba. Ara se acercó a la oficina de vidrio donde Fletcher trabajaba. Él no estaba. Lo habían llamado a una reunión con Thorn, hecho que Ara había confirmado escuchando la llamada de su secretaria. El escritorio era un desastre de papeles. La propuesta alemana estaba abierta en una sección que describía el sistema de refrigeración del motor, una red compleja de microcanales y reguladores térmicos. Ara respiró hondo. Sacó un bolígrafo de su bolsillo, no el de su abuelo,
sino uno barato. En una hoja membretada de la empresa, empezó a escribir. Esta vez no entregó una traducción perfecta. Entregó una defectuosa, peligrosamente seductora. Tradujo una especificación técnica clave que significaba caudal del refrigerante como protección contra funcionamiento en seco. Eran conceptos relacionados, lo suficientemente cercanos para parecer plausibles a un profano, pero fundamentalmente diferentes en términos de ingeniería. Uno trataba del volumen, el otro, de una función de seguridad. Para hacerlo aún más convincente, incluyó una fórmula matemática compleja pero incorrecta para calcular el supuesto umbral de funcionamiento en seco. Una fórmula que parecía impresionante, pero que arrojaría un número desastroso. También añadió un segundo error más sutil. La propuesta mencionaba una norma industrial alemana específica, DIN 8580, una clasificación de procesos de manufactura. La nota de Ara ayudaba identificándola como DIN 8850, un estándar de ergonomía en muebles de oficina. Era un detalle diminuto, casi imperceptible, pero que cualquier ingeniero alemán detectaría de inmediato. Era una huella dactilar, una señal de amateurismo disfrazada de pericia. Dobló la nota y escribió: Señor Vance, encontré esto en los archivos del departamento de traducción. Pensé que podría ayudar. Un amigo de fuera. La dejó en su silla, donde no podría pasarla por alto. Luego desapareció de nuevo en la seguridad del carrito de limpieza de su madre, con el corazón golpeándole contra las costillas. Había tendido la trampa. Ahora solo quedaba esperar a que el ratón mordiera el queso. El resto del día fue una agonía. Cada vez que escuchaba pasos, Ara se estremecía. Cada vez que sonaba un teléfono, temía que fuera seguridad. Su madre notó su palidez. ¿Te sientes bien, mi dulce?, preguntó Amelia, colocando una mano fresca en la frente de Ara. ¿No estarás enfermándote? Estoy bien, mamá, murmuró ella, tratando de sonreír. Pero la mentira pesaba en su boca. Estaba arriesgando todo: el trabajo de su madre, su hogar, su futuro, todo por la apuesta de que un hombre orgulloso y necio actuaría exactamente como ella había predicho. A la mañana siguiente, jueves, era el día D. El desalojo estaba programado para las 5 p.m. La propuesta de Erretor debía ser devuelta antes de que terminara el día. El aire en la torre crepitaba de tensión. Ara vio a Fletcher Vance pavoneándose por el pasillo. Llevaba en la mano su nota tramposa. Tenía un gesto confiado y engreído en el rostro. Había mordido el anzuelo. La noche anterior se había dedicado a incorporar sus traducciones defectuosas en la respuesta oficial. A las 10 a.m., Caspian Thorne convocó una reunión de emergencia en la sala de juntas. Amelia y Ara estaban limpiando la oficina contigua, con la puerta convenientemente entornada. Se suponía que eran invisibles, y ese día Ara usó esa invisibilidad como escudo. «Bien, Fletcher», tronó la voz de Thorne desde la sala de juntas. «Explícanos». «¿Qué tienes?» Ara contuvo la respiración. «Fue un hueso duro de roer, Caspian. Pero creo que lo tengo», empezó Fletcher, con voz rebosante de falsa confianza. «El verdadero genio de este motor no es la celda de combustible en sí. Es el sistema de refrigeración. Están usando un protocolo revolucionario de protección contra funcionamiento en seco». Ara oyó el crujido de papeles cuando los ejecutivos siguieron la explicación. «En lugar de centrarse en el caudal del refrigerante», continuó Fletcher, citando casi palabra por palabra su nota falsa, «lo han diseñado para que se apague automáticamente si el sistema se queda sin líquido. Los umbrales se calculan con esta fórmula». Leyó en voz alta la ecuación sin sentido. Ara cerró los ojos. Estaba ocurriendo. Hubo un momento de silencio. Lo rompió un hombre al que no había notado antes. Era un caballero mayor, de ojos amables y modales tranquilos, que había estado sentado en el extremo de la mesa. Era Klaus Richter, el ingeniero jefe de la empresa alemana,
que había volado esa misma mañana para supervisar las etapas finales del acuerdo. Había estado callado hasta ese instante. Carraspeó suavemente. Cuando habló fue en un inglés perfecto, aunque con un leve acento alemán. «Señor Vance», dijo, con voz cortés pero firme. «Me temo que eso es incorrecto». La atmósfera en la sala cambió de inmediato. La temperatura pareció descender 20 grados. Fletcher rió nerviosamente. «Lo siento, pero estoy bastante seguro de que eso es lo que dice el documento». «¿El documento?», respondió el señor Richter, golpeando una página con el dedo. «Se refiere al caudal. Es el parámetro más crítico en todo el diseño. Su fórmula provocaría que el motor se sobrecalentara y se trabara en menos de 3 minutos de activación». Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. «Sería catastrófico». El rostro de Fletcher se puso blanco. Ara podía verlo desde su escondite. Todo el color se drenó de sus mejillas. «Y otro pequeño detalle», añadió Richter, aún con voz calmada y medida. «Usted ha citado DIN 8850. Esa es una norma sobre el soporte lumbar en sillas de oficina. Creo que quiso decir DIN 8580, que corresponde al conformado de metales». Lo miró directamente, y sus ojos bondadosos se volvieron tan filosos como el bisturí de un cirujano. «Estos no son errores que cometería un traductor. Señor Vance, esto es una conjetura». El silencio matoncio en la sala de juntas fue absoluto. Era el silencio de una ejecución pública. El rostro de Caspian Thorne era una tormenta. Clavó los ojos en Fletcher, que ahora eran como trozos de hielo. La confianza engreída se derritió del rostro de Fletcher, reemplazada por un pánico desnudo y crudo. Balbuceó. Trató de hablar, pero no salió ninguna palabra. Quedó expuesto total y completamente. La voz de Thorne, cuando llegó, fue peligrosamente baja. «Fletcher, lárgate». Fletcher no necesitó que se lo repitieran. Prácticamente se levantó de un salto, recogiendo sus papeles con manos temblorosas. Su rostro era una máscara de humillación. Huyó de la sala sin mirar a los otros ejecutivos, que deliberadamente apartaban la vista. La puerta se cerró detrás de él con un clic, dejando un vacío de silencio atónito. Caspian Thorne se levantó y caminó hasta la ventana, de espaldas a la sala. Miró la ciudad durante un largo momento. La furia irradiaba de él. El trato de su vida se le escapaba de entre los dedos, todo por la incompetencia y el engaño de su propio vicepresidente. «Estamos arruinados», susurró alguien. Thorne se volvió hacia la sala. Su rostro era sombrío. «No, todavía no». Sus ojos recorrieron la sala hasta posarse en Klaus Richter. «Klaus, mis más sinceras disculpas. Parece que me han engañado». Luego miró a su equipo restante. «Tenemos hasta las 5. Tenemos una propuesta en alemán que nadie puede leer, y nuestro posible socio está sentado en esta mesa viendo cómo nos desmoronamos». Golpeó con la mano en la mesa, haciendo saltar a todos. «¿Alguien tiene una solución?» «Lo que sea». Su mirada volvió a recorrer la sala, llena de desesperación y furia. Pasó por encima de los trajes caros, los zapatos lustrados, los rostros temerosos de su equipo de liderazgo. Sus ojos se movieron más allá de los límites del mundo ejecutivo, hacia el pasillo, hacia el espacio ocupado por la gente invisible. Su mirada cayó sobre el carrito de limpieza, sobre Amelia, y luego sobre la pequeña niña rubia medio escondida detrás de él. La niña que siempre estaba allí, la niña que siempre estaba en silencio, siempre observando. Un destello de algo, un recuerdo, una intuición, una conjetura desesperada, cruzó el rostro de Thorne. Recordó la primera nota, la traducción elegante y precisa que había aparecido de la nada. No había sido Vance. No podía haber sido. ¿Entonces quién? Miró directamente a Ara. Toda la fuerza de su atención,
el enfoque de un titán corporativo, se posó sobre una niña de 11 años con una camiseta descolorida. «Tú», dijo, su voz baja pero clara en toda la sala. «La niña, ven aquí». Amelia se congeló, llevándose la mano al pecho. Sus ojos se abrieron de terror. «Señor, lo siento mucho». Ella solo estaba... «Está bien», dijo Thorne, sin apartar la vista de Ara. «Quiero hablar con ella». Las piernas de Ara parecían de piedra. Era el momento. El que había temido y esperado. Lentamente salió de detrás del carrito. Caminó hacia la sala de juntas, hacia el océano de caoba y cristal. Los tiburones giraron para mirarla. Se sintió como un pez pequeño en un tanque de depredadores. Se detuvo al borde de la gran mesa, sus pequeñas manos entrelazadas detrás de la espalda para evitar que temblaran. Alzó la vista hacia Caspian Thorne. No miró al suelo. No apartó la mirada. Lo enfrentó directamente. «¿Cómo te llamas?», preguntó él, su voz más suave ahora, teñida de curiosidad. «Señor», repitió él levantando la propuesta. «¿Has visto este documento antes?». Su madre dejó escapar un jadeo ahogado. Ese era el instante en que podía perder su empleo. Ara lo sabía, pero no había marcha atrás. «Sí, señor», respondió, con voz clara y firme. Los ojos de Thorne se entrecerraron. «¿Tú escribiste la nota para el señor Vance?», preguntó levantando su segunda traducción saboteada. «Sí, señor». Un murmullo recorrió la sala. Klaus Richter se inclinó hacia adelante. Su expresión era de asombro puro. Thorne deslizó el documento por la mesa pulida hasta que quedó frente a ella. «Demuéstralo», dijo. El desafío flotaba en el aire. El destino de un acuerdo multimillonario, el de su familia, el peso del legado de su abuelo. Todo dependía de ese momento. Ara miró la página. Era una sección sobre la potencia de salida del motor y las métricas de eficiencia. Densa, técnica y precisa. Tomó aire, evocando la voz de su abuelo. Su calma, su amor por la lógica hermosa del idioma alemán. Y comenzó a hablar. Sección 5. 4. Empezó Ara, su voz pequeña pero clara en la sala cavernosa. El par motor máximo se alcanza a las 12,000 RPM, siempre que la tasa de disipación térmica se mantenga por debajo de 0,8 kilowatts por metro cuadrado. No miró el papel. No lo necesitaba. Había leído documentos como ese en el diario de su abuelo 100 de veces. Las palabras, los conceptos, le eran tan familiares como una canción infantil. La propuesta especifica un refrigerante primario de agua desionizada con un aditivo de glicol. Continuó, señalando con un dedo diminuto una oración específica. Pero aclara que esto es solo para climas templados. Para operaciones árticas o en gran altitud, recomiendan un fluido a base de poliolefinas, que se detalla en el apéndice B. Alzó la vista hacia Klaus Richter. El término que usan aquí no se refiere solo a resistencia al desgaste. Implica una resistencia específica al cizallamiento molecular bajo presión extrema, algo que los traductores en línea no captarían. Es la diferencia entre un material que es simplemente duro y uno que es resiliente. Klaus Richter la miraba con la boca entreabierta. Luego miró a Caspian Thorne, y de nuevo a Ara, y una sonrisa lenta y maravillada se extendió por su rostro. Empezó a hablar en un alemán técnico acelerado, lanzándole una pregunta compleja sobre resonancia armónica y turbulencia en las puntas de las aspas. Sin vacilar, Ara le respondió en un alemán fluido. Las palabras fluyeron de ella sin esfuerzo, un torrente lógico perfecto de terminología de ingeniería y gramática matizada. No era una niña recitando líneas memorizadas. Estaba conversando, debatiendo un punto técnico con un ingeniero de clase mundial. El resto de los ejecutivos permanecía en silencio atónito. Estaban presenciando a un unicornio pintar una obra maestra. Amelia, su madre, se apoyó en el marco de la puerta, con lágrimas corriendo por su rostro.
Estaba viendo a su hija, su pequeña callada, comandar una sala llena de los hombres más poderosos de la ciudad. Ya no era solo Ara. Era una fuerza, un legado. Después de unos minutos, Klaus Richter levantó una mano, aún sonriendo. Cambió de nuevo al inglés. «Señor Thorne», dijo, con la voz llena de asombro. «Esto es extraordinario. Ella no solo está traduciendo. Ella entiende. Su comprensión de los principios subyacentes es mejor que la de algunos de mis propios ingenieros junior». Miró a Ara con profundo respeto. «Joven, ¿dónde aprendiste a hacer esto?» Ara miró un instante a su madre, y luego fijó la vista en el señor Richter. «Mi abuelo me enseñó», dijo simplemente. «Era un descifrador de códigos». El sargento Elias Vance. Un murmullo de reconocimiento recorrió la sala. El nombre Vance no era desconocido en ciertos círculos, pero nadie había relacionado nunca a la silenciosa mujer de la limpieza con ese legado. Habían visto a una sirvienta, no a la hija de un héroe de guerra. Habían visto a una niña, no a su brillante heredera. Habían visto a una niña, no a su brillante heredera. La expresión de Caspian Thorne era indescifrable. Había sido superado, su orgullo herido por su propio vicepresidente, y su compañía salvada por la hija de su empleada de limpieza. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta quedar justo frente a ella. Era un hombre alto, y se cernía sobre ella. Por un segundo aterrador, Ara pensó que estaba enojado. La miró hacia abajo, sus ojos buscando en su rostro. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Sonrió. No era su sonrisa cruel y burlona de antes. Era una sonrisa genuina, cansada y profundamente impresionada. «Sargento Elias Vance», dijo suavemente, más para sí mismo que para los demás. «Por supuesto». Se volvió hacia su director financiero. «Señor Peterson, haga una transferencia bancaria». El CFO parpadeó. «Señor, mi salario de un día», ordenó Thorne, con voz que resonaba con autoridad. $32,500. Transfiéralo a... Miró a Amelia. «Amelia Vance, señor», susurró ella, con voz temblorosa. «Transfiéralo a Amelia Vance», mandó Thorne de inmediato. Luego volvió a mirar a Ara. «Y un bono de firma. Digamos el doble de esa cantidad». La mandíbula del CFO cayó. 97,500. Una suma que cambiaba vidas, decidida en un instante. «Ara», dijo Thorne, con voz ahora suave, «me gustaría contratarte como consultora. Tu madre será tu tutora legal en el contrato. Necesitamos que este documento completo sea traducido y un informe técnico preparado para mañana por la mañana». Hizo una pausa. «¿Es algo que puedes hacer?» Ara miró a su madre. Amelia asintió lentamente, con los ojos brillando de orgullo y alivio. El aviso de desalojo, las facturas atrasadas, la preocupación constante, todo se estaba disolviendo como una mala pesadilla. Ara se irguió un poco más. «Sí, señor», respondió con voz cargada de una nueva confianza. «Puedo hacerlo». El resto del día pasó como en un borrón. Se montó una oficina adecuada para madre e hija, con computadoras, comida y todo lo que necesitaran. Los ejecutivos, que antes se habían reído de ellas, ahora se desvivían por ser serviciales. Sus rostros eran una mezcla de vergüenza y asombro. Amelia se sentó en una silla cómoda, observando a su hija trabajar, asimilando poco a poco la realidad de lo que estaba ocurriendo. Siempre había sabido que Ara era lista, pero nunca había comprendido la magnitud del don que su padre le había legado a la niña. Ara trabajaba con una concentración sorprendente en alguien tan joven. Ella dictaba y una secretaria tecleaba, dibujaba diagramas en una pizarra, respondía preguntas de los mejores ingenieros de Thorne. Sus explicaciones eran claras y concisas. Era una líder nata, una comunicadora natural.
Era la nieta de su abuelo. Al caer la tarde, el aviso de desalojo era ya un relicto olvidado. Su vida anterior había terminado. No solo habían sobrevivido, habían triunfado. Mientras Ara trabajaba, la pesada pluma de plata, la Lamy 2000 de su abuelo, descansaba sobre el escritorio junto a ella. No la usaba, pero su presencia le daba fuerza. Era un testamento silencioso al hombre que había construido el puente que ahora ella estaba cruzando. Tarde esa noche, cuando se imprimían las últimas páginas del informe traducido, Caspian Thorne entró en la oficina. Se veía cansado, pero lleno de energía. Llevaba 2 tazas de chocolate caliente. Le ofreció una a Ara. «Has salvado mi empresa hoy», dijo, sentándose frente a ella. «No lo olvidaré». «Usted nos pagó», respondió ella sencillamente. «El dinero es fácil», replicó Thorne, mirando su taza. «La confianza es difícil. Confié en la persona equivocada. Un hombre con un título rimbombante y un traje caro. Ni siquiera los vi a ti ni a tu madre». Alzó la vista, sus ojos llenos de un arrepentimiento genuino. «Ese fue mi error. Un error que casi me cuesta todo». Se inclinó hacia adelante. «Esto va más allá de un solo acuerdo. Estoy creando un nuevo puesto en esta empresa. Director de proyectos especiales. Es una división para personas capaces de resolver problemas imposibles. Gente que ve las cosas de manera diferente». Bebió un sorbo de su chocolate caliente. «El puesto viene con una beca completa para cualquier universidad del mundo, un estipendio de vivienda y un salario que garantizará que tu madre nunca vuelva a empujar un carrito de limpieza». La miró con expresión seria. «El trabajo es tuyo, Ara. Si lo quieres, cuando estés lista». Ara se quedó sin palabras. Era un cuento de hadas. Un sueño del que temía despertar. Miró a su madre, que los observaba desde el otro lado de la sala, su rostro convertido en un faro de alegría pura. Volvió a mirar al millonario. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué está haciendo todo esto?». Caspian Thorne se recostó en su silla y miró por la ventana hacia las luces centelleantes de la ciudad. «Porque mi abuelo era conserje», dijo suavemente. «Era el hombre más inteligente que jamás conocí. Podía arreglar cualquier cosa, construir cualquier cosa, entender cualquier cosa. Pero nunca le dieron una oportunidad porque tenía callos en las manos y llevaba un uniforme azul. Yo construí esta empresa con las lecciones que él me enseñó, y en algún punto del camino olvidé la más importante». Thorne volvió su mirada hacia Ara, y en sus ojos pesaba la lección largamente postergada. «El talento no se fija en títulos de trabajo», dijo. «Y el genio puede encontrarse en cualquier parte. Hoy me lo recordaste. El giro no estaba en que una niña pudiera traducir un documento complejo. El giro estaba en que el millonario, el tiburón, el hombre en la cima de la cadena alimenticia, aún tenía un corazón capaz de aprender a ver». Años después, Vance entró en la sala de juntas de Thorne Enterprises, no como una sombra, sino como su directora más joven en la historia. Ya no era una niña, sino una joven segura de sí misma que acababa de graduarse del MIT a los 18 años. Su madre, Amelia, estaba con ella, no como limpiadora, sino como invitada de honor, allí para ver a su hija presentar un nuevo diseño de motor hidrocelular, uno que Ailera había desarrollado por sí misma. La vieja mesa de caoba seguía allí, pero los hombres a su alrededor eran distintos. Caspian Thorne, ahora más canoso y más amable, se sentaba a la cabecera, sonriendo orgulloso. La cultura de la empresa había cambiado. Ahora tenían programas de becas para los hijos de su personal de servicio. Organizaban campamentos de programación en barrios marginados. Buscaban activamente talento en lugares inesperados. Ara colocó sus notas sobre la mesa. Junto a ellas, puso la pluma de plata de su abuelo. Ya no era un tesoro secreto, sino un símbolo de su viaje. Miró los rostros en la sala, rostros de personas que la veían, que la respetaban, que la escuchaban.
Pensó en el silencio, en las risas, en la vergüenza de aquel día años atrás. Parecía otra vida. Su abuelo le había enseñado que las palabras construyen puentes. Pero ella había aprendido que a veces primero hay que derribar un muro. Y la mejor herramienta para eso no era la ira ni la fuerza, sino el poder innegable de una verdad que todos habían decidido ignorar. Respiró hondo, hizo clic en la primera diapositiva de su presentación y comenzó a hablar, con voz clara y firme. La voz del futuro. La transición de una vida de escasez a una de seguridad no fue instantánea. Fue una serie de pequeños momentos sobrecogedores que al unirse formaron el tejido de una nueva realidad. El primero fue el zumbido tranquilo de la máquina de transferencias bancarias, un sonido que borró oficialmente el aviso de desalojo de sus vidas. El segundo fue salir de la torre de Thorne Enterprises esa tarde, no por la salida de servicio, sino por el gran vestíbulo de mármol. Nadie intentó detenerlas. El guardia de seguridad, un hombre que nunca había mirado a los ojos a su madre, se quitó el sombrero hacia Amelia. «Que tenga una buena tarde, señora Vance», dijo. El simple acto de reconocimiento, de ser vista, fue tan abrumador que Amelia tuvo que detenerse y apoyarse en una columna para recuperar el aliento. No se mudaron a un lujoso ático. Amelia, práctica y con los pies en la tierra, encontró un modesto apartamento de 2 habitaciones en un edificio seguro y limpio, con buenas escuelas y un pequeño parque cercano. Por primera vez en la vida de Ara, tuvo su propio cuarto, un espacio que era más que un armario convertido. Tenía una gran ventana por la que entraba el sol de la mañana. El día que se mudaron no tenían muchos muebles, así que hicieron un picnic en el suelo de la sala. Comieron pizza de una caja y bebieron refresco de la botella, y rieron hasta que les dolieron los costados. El espectro de la pobreza, la preocupación constante que había sido su tercer compañero de cuarto durante tanto tiempo, se había ido. El silencio que dejó se llenó de paz. La consultoría con Thorne Enterprises se volvió un arreglo más permanente. Caspian Thorne cumplió su palabra. Se estableció un fideicomiso para Ara, administrado por un equipo de abogados y asesores financieros, garantizando que su educación y futuro estuvieran seguros. El nuevo puesto de Amelia como directora del programa de la iniciativa Vance fue para ella un reto mucho mayor que para su hija. En su primer día, entró en una oficina con su nombre en la puerta. Era una oficina hermosa, con vista a la ciudad. Durante la primera hora, solo se quedó allí, tocando la superficie lisa del escritorio, pasando la mano por la tela suave de la silla de visitas. Le parecía un disfraz, un papel para el que no estaba calificada. Una semana después, estaba programada para entrevistar al primer candidato de la nueva beca, un chico de 17 años llamado Leo, hijo de uno de los capataces del almacén de la compañía. Tenía frente a ella una lista de preguntas aprobadas por la corporación, llena de palabras como sinergia y paradigma. Se sentía una impostora. Leo entró. Un muchacho alto y desgarbado, con manos callosas y manchas de pintura en sus vaqueros. Estaba nervioso. Sus ojos iban de un lado a otro por la sala. Apretaba contra el pecho un portafolio gastado. Amelia miró su rostro aterrado y se vio a sí misma. Vio los años de sentirse fuera de lugar, de creer que salas como esa no estaban hechas para gente como ellos. Apartó el cuestionario oficial. «Leo», dijo suavemente, con la misma voz que solía usar para consolar a Ara tras una pesadilla. «Me llamo Amelia. Durante 20 años limpié salas como esta. Así que olvidémonos de todo esto». Hizo un gesto hacia la elegante oficina. «Dime qué es lo que amas hacer». Los hombros del chico se relajaron. Vacilante, abrió su portafolio. Estaba lleno de diseños impresionantes de muebles. Cada pieza era elegante, funcional y hermosa, dibujada en papeles reciclados y en la parte trasera de hojas de embalaje. Explicó que había construido algunos de los muebles él mismo, usando pallets desechados del almacén. Amelia no vio a un adolescente nervioso. Ella vio a un artista, a un diseñador,
a una mente rebosante de potencial sin explotar. Pasó una hora hablando con él, no sobre sus calificaciones ni sus notas, sino sobre sus sueños. Comprendía, de un modo que ningún ejecutivo podría, la ambición silenciosa que crece en las sombras de la sociedad. Leo se convirtió en el primer becario de la iniciativa Vance, estudió diseño industrial, y años más tarde sería uno de los diseñadores de muebles más celebrados del país. Amelia no solo le había dado una beca, le había dado permiso para creer en sí mismo. Habías encontrado su vocación, no como un fantasma en la máquina, sino como su corazón. La nueva vida de Ara no estuvo exenta de desafíos. Seguía siendo una niña, una brillante, pero una niña al fin. Thorne organizó que recibiera tutorías privadas, para acelerar su aprendizaje en un plan de estudios avanzado, pero eso la apartó de los demás. A los 15 años, tomó un curso de verano de cálculo avanzado en la universidad local, esperando sentirse como una estudiante normal. Los otros alumnos, todos mayores, la miraban, susurraban. Cuando intentó unirse a un grupo de estudio, el líder, un joven arrogante, se burló. ¿Y tú qué vas a aportar, niña? ¿Garabatos de ponis? Se rió. Ara, en silencio, resolvió un problema en la pizarra, en el que el grupo había estado atascado durante una hora. Luego guardó sus cosas y se marchó. El aislamiento era un alto precio a pagar por su don. Sus amigos más verdaderos seguían siendo los más improbables. Klaus Richter, el ingeniero alemán, se convirtió en un mentor a distancia, una figura casi abuelo que celebraba su intelecto. Caspian Thorne también intervino. Reconocía su soledad, quizás viendo un reflejo de su propio camino obsesivo hacia el éxito. Una tarde la llevó a un almacén polvoriento y olvidado propiedad de la compañía. Dentro había prototipos de inventos fallidos, monumentos a ideas que habían estado demasiado adelantadas a su tiempo. Le mostró un aparato extraño y pesado de la década de 1970. «Mi abuelo construyó esto», dijo Thorne, pasando la mano sobre el metal cubierto de polvo. «Es un dispositivo para capturar humedad del aire y convertirla en agua potable. Lo diseñó para comunidades agrícolas durante una sequía. Lo llevó a un gran banco para pedir un préstamo. Los banqueros se rieron de él. Un conserje queriendo resolver la crisis mundial del agua. Le dijeron que se quedara con sus trapeadores. La voz de Thorne se volvió silenciosa. 20 años después, una empresa de Silicon Valley ganó miles de millones con la misma idea. Mi abuelo nunca fue rencoroso. Solo decía, algunas personas solo pueden ver lo que tienen justo delante. No es su culpa. Yo construí mi imperio para demostrar que esos banqueros estaban equivocados, pero me convertí en uno de ellos. Solo veía el traje, el título, el currículum. Olvidé buscar a la persona con grasa en las uñas y una idea capaz de cambiar el mundo en la cabeza. Fue durante esa época que Ara hizo un descubrimiento que definiría su propósito. Estaba estudiando el diario de su abuelo y notó un patrón extraño en sus entradas de 1968. Parecían notas sobre frecuencias de radio, pero los números no coincidían con ningún estándar conocido de transmisión. Se dio cuenta de que no era una frecuencia, era un cifrado. Usando las habilidades de descifrado que él le había enseñado, pasó una semana desentrañándolo. El texto traducido fue una revelación. Era el diario secreto de su abuelo, detallando su trabajo con una pequeña red clandestina. Había usado sus habilidades técnicas para falsificar documentos de viaje y crear nuevas identidades para científicos de Alemania del Este y sus familias, ayudándolos a escapar hacia el oeste. Escribía sobre entregas nocturnas en el Checkpoint Charlie, sobre mensajes cifrados escondidos en reportes del clima, sobre el enorme riesgo y el profundo deber moral que sentía. Una entrada fue particularmente conmovedora. Describía cómo ayudó a un joven físico y a su familia a escapar. La hija del hombre, una niña llamada Ana, le había regalado un pequeño pájaro tallado en madera como agradecimiento. Sostener la libertad de una vida en tus manos.
escribió su abuelo. Es un peso más grande que cualquier arma. Ese descubrimiento le dio a Ara un nuevo sentido de propósito. Su don no era solo para motores y aleaciones, se trataba de construir puentes para las personas. La iniciativa Vance se convirtió en su verdadera pasión. Estaba luchando por las otras Ara, los Leo y la Sana del mundo. El día que cumplió 18 años, aceptó formalmente el puesto de directora de proyectos especiales. Su primer acto oficial fue volar a Alemania para concretar una nueva empresa conjunta, un proyecto basado en un concepto que había desarrollado a partir de uno de los antiguos esquemas de su abuelo, un sistema de purificación de agua altamente eficiente y de bajo costo. Cuando se puso de pie en la sala de juntas de Thorne Enterprises, lista para presentar su visión, la sala se sentía diferente. La mesa de caoba era la misma, pero la atmósfera se había transformado. El miedo y la arrogancia habían sido reemplazados por un espíritu de colaboración. Su madre estaba en la primera fila, no como observadora silenciosa, sino como un miembro orgulloso y esencial del equipo. Caspian Thorne se sentaba a la cabecera de la mesa, no como un monarca intimidante, sino como un mentor orgulloso. Ara abrió su maletín y sacó sus notas. Junto a ellas, colocó el diario de cuero gastado y la pluma de plata. Eran su herencia. Miró los rostros alrededor de la mesa, un grupo diverso que incluía a Leo, el hijo del capataz del almacén, ahora una estrella emergente en el departamento de diseño de la compañía. Pensó en aquel día, 7 años atrás. Las risas que se habían sentido como piedras. Había entrado a esa sala como un fantasma. Ollán estaba allí como su líder. La moraleja de la historia no era simplemente que una niña había sido subestimada. Era que todo un sistema se había construido sobre esa base de subestimación. Un sistema que había sido ciego al genio que lustraba sus mesas y sordo a la sabiduría que vaciaba sus cestos de basura. Su abuelo había roto códigos enemigos, pero había roto uno más importante: el código del prejuicio social. Buenos días, comenzó con voz firme y segura. Mi abuelo, el sargento Elias Vance, creía que los problemas más complejos tienen las soluciones más elegantes. También creía que las mejores ideas suelen venir de las personas a las que olvidamos preguntar. Pasó a la primera diapositiva, que no mostraba un diagrama complejo, sino una simple fotografía del viejo carrito de limpieza de su madre. Esto, dijo, fue la primera oficina de la División de Proyectos Especiales. Nos enseñó que nuestros mayores recursos no siempre están en la suite ejecutiva. Están en nuestros pasillos y almacenes. Hace 7 años fundamos la iniciativa Vance para encontrar esos recursos. Algunos lo llamaron caridad. Se equivocaban. Era una inversión. Hizo clic a la siguiente diapositiva. Mostraba una foto de la silla premiada de Leo. Los diseños de Leo han generado $17 millones en ingresos en 2 años. Nuestra inversión inicial en él fue una beca de $50,000. Eso es un retorno del 34,000%. Les reto a que encuentren un ROI mejor. Continuó, con la voz llena de pasión, presentando una visión que era tanto compasiva como ferozmente rentable. Era una nueva filosofía corporativa construida sobre una idea simple y radical: que cada ser humano tiene valor. Cuando terminó, hubo un momento de silencio seguido por un estruendoso aplauso. Más tarde ese día, después de firmar los contratos, Ara se quedó con su madre junto a la gran ventana de la sala de juntas, mirando la ciudad. Él estaría tan orgulloso de ti, cariño, dijo Amelia, con la voz cargada de emoción. Él también estaría orgulloso de ti, mamá, respondió Alara, tomando la mano de su madre. Sobre la mesa detrás de ellas yacía la primera gran directiva de su nueva división, el lanzamiento oficial del proyecto de purificación de agua que llevaría agua potable a miles de personas. Estaba esperando su firma. Caminó hasta la mesa, destapó la pluma Lamy 2000 de su abuelo y por primera vez firmó con su propio nombre.